Y vamos a empezar. Estimados participantes, en esta noche damos inicio a la primera jornada académica del año. Y qué mejor inicio que el de la disertación de esta noche sobre un tema importantísimo que afecta no solo al ingeniero electricista y electromecánico, sino también al ciudadano común. Nuestro expositor, un excelente ingeniero y docente de la UCSA, nos brindará una pequeña charla y parte de su extenso currículum es el siguiente. El ingeniero de quien estamos hablando, el ingeniero Faustino Sánchez. Él es máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Asunción, primer programa de posgrado y maestría en Dirección de Recursos Humanos, Escuela de Negocios de la EDAM, primer posgrado de Didáctica Universitaria, Universidad del Cono Sur de las Américas. Él es ingeniero electricista con orientación industrial de la Universidad Nacional del Norte, Corrientes, República de Argentina, director de Recursos Humanos de la Administración Nacional de Electricidad, periodo 95 al 98. Fue también asesor del área de Recursos Humanos, presidencia de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, jefe del Departamento de Operaciones de Red de Distribución Eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, 8 años, jefe de la División de Administración de Materiales de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, es profesor de la Universidad Autónoma de Asunción, profesor de la Universidad del Cono Sur de las Américas, profesor de la Universidad Americana, profesor de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Le paso la continuación, ingeniero. Antes de continuar, quería agregarles que las reglas serían las siguientes. Ya que están ingresando algunos, deben poner su nombre y apellido completo y su número de cédula. Las consultas se realizarán al término de la exposición del ingeniero y por favor mantener el micrófono apagado durante la exposición. Ingeniero Faustino, le cedo la palabra. Buenas noches a todos, muchas gracias, ingeniero. Muy agradecido a la presencia de todos los estudiantes y también colegas, profesores, amigos. Vamos a comenzar entonces esta pequeña charla. Como les dije, va a tener como tema fundamental el cálculo de conexión en baja tensión a las redes de la ANDE. Creo que todos están viendo. Entonces, la idea fundamental, la justificación de este tema se debe a que en Paraguay tenemos no más de 10.000 electricistas matriculados, pero hay 2 millones de electricistas que trabajan. Y de repente el cliente siempre está un poco confundido y al no darles una asesoría correcta en algunos temas que aparentemente son muy sencillos. Y mi filosofía es siempre de que los ingenieros no somos caros en el trabajo, al contrario, lo que tenemos que hacer es asesorarle al cliente y, por supuesto, dentro de los límites que eso corresponde. Entonces me pareció correcto hacer esta pequeña charla, reducirla un poco a la baja tensión de ANDE, porque es lo que más la gente nos pregunta. Estoy súper convencido de que en sus casas alguien le habrá preguntado cuánto cuesta pasar de monofásico a trifásico. Aparte de lo que hay que hacer interiormente, la ANDE me va a cobrar demasiado. ¿Cuánto te cuesta? Y a veces no sabemos dar esa respuesta. Te puedo garantizar que yo tampoco no lo supe por mucho tiempo, inclusive estando ya en la empresa. Entonces, hoy día, nosotros estamos incluyendo ya en nuestro programa de instalaciones eléctricas, pero la idea también es que llegue a todos los niveles. Entonces, ese un poco va a ser la charla de hoy, que básicamente vamos a basarnos en el pliego de tarifas 21, pero no podemos entrar directamente hablando del pliego de tarifas. Por eso hay un objetivo general, que es el nombre de la, vamos a decirle, de la charla, que es la determinación del costo de conexión a la red ANDE para las instalaciones de baja tensión, según el pliego de tarifas número 21 de la ANDE, que es el que está vigente.
momentito, por favor. ¿Me están escuchando bien sin problemas? Sí, señor. ¿Está bien? Ok. Sin problema. Bien. Entonces, vamos a hablar rápidamente en la parte que nos concierne en el pliego de tarifas número 21, ¿sí? Que es un pliego bastante, vamos a decirle, voluminoso desde el punto de vista que aparte, tienen que abarcar a todas las categorías que tiene la empresa, ¿sí? Me confirman si está, parece que no está compartiendo, ¿no? Sí. Comparte. Ahora no. Ah, Está compartido, bro. Sí, ahora porque ahora no todavía. Ahí ahí está, sí. Ingrid. El Ahí pliego sí. de tarifas número 21, ¿sí? Aprobado por decreto del año 2017, básicamente, voy pasando un poquito rápido para no perder demasiado tiempo, tiene un índice, como pueden ver, de todas las aplicaciones, hay algunas definiciones para todas las categorías y algunas son las que nos interesan en baja tensión. Estamos hablando de baja tensión para aquellas tensiones de suministro en 220 voltios monofásico y 380 voltios. Comienza con algunas disposiciones legales que tienen que ver con la tarifa social, que es importante saber también que para ciertos consumos muy bajos, para sectores que están muy carenciados y que de repente están siendo, vamos a decirle, vulnerables desde el punto de vista social y económico, la empresa tiene un subsidio, evidentemente el subsidio a través del Estado, donde ellos pagan una tarifa menor, pero dentro de ciertos rangos, nada más. Y vamos a ver cuáles son esos rangos. Un poco el área de aplicación, algunas definiciones, como ustedes pueden ver, las tensiones de abastecimiento van de muy alta tensión hasta baja tensión, ¿sí? Y en baja tensión, que es lo que nosotros vamos a ver, fíjense que ni siquiera vamos a ver media tensión, vamos a ver hasta baja tensión, estamos hablando de 380 voltios entre fase y 220 voltios entre fase y neutro. Algo que bueno, es bueno que lo sepamos un poco, que hay un horario de punta de carga y uno fuera de punta de carga que tiene que ver con la demanda, pero que para nosotros en baja tensión no nos afecta. O sea que por hoy no le vamos a dar todavía vamos a decirle algo, un adiestramiento especial. Vamos a pasar un poco rápidamente eso. La definición de demanda es lo que el cliente requiere de la empresa. Esto de potencia reservada, exceso de potencia reservada, etcétera, corresponde a la parte media y alta tensión, que va a ser otra vez motivo seguramente de otra charla. Y vamos a ir viendo a lo que llamamos carga contratada. Y acá nos interesa un poco esta parte que estoy marcando acá, la de arriba, que dice que es la carga que en el contrato que firma el cliente, es la potencia solicitada por el cliente y se establece una llave limitadora de carga. La llave limitadora de carga es la termomagnética que está detrás del medidor, que de alguna manera se llama limitadora porque el amperaje de esa llave limitadora hace que para una potencia superior que sobrepase esa limitadora, evidentemente eso opera. Y en base a eso vamos a decirle, calcula un concepto que se llama tasa de conexión o KPL. KPL por la fórmula. K tiene un valor, P es la potencia que uno va a contratar y L, en el caso de baja tensión, es el frente de la casa, del terreno, etc. Por eso que acá viene también el tema de que las personas que están en las esquinas pagan un poco más debido a la longitud de frente.
Siguiendo la parte de baja, llegamos a los grupos de consumo, donde tenemos, de acuerdo a las actividades, tenemos, en el caso de baja tensión, tenemos la tarifa social, tenemos la residencial, la industrial en baja tensión también hay, tenemos las entidades gubernamentales también en baja tensión, cada uno con su respectivo tarifario. De hecho, está de más decirle que este pliego de tarifas va a estar disponible para ustedes, ¿no? Ustedes solamente al terminar la charla les voy a dejar un link. Si no quieren entrar ahí, me escriben y nosotros vemos la forma de que ustedes puedan disponer. Esto es de público conocimiento, no hay ningún secreto de Estado. Bien, sigamos un poco, también van a encontrar ustedes el servicio de alumbrado público. Y vamos a los grupos de consumo. Vamos entrando a poquito ya en nuestro tema. En los grupos de consumo se establecen a aquellos clientes que tienen usos comunes o preferentemente en una actividad. El grupo de consumo doméstico, tenemos de vivienda o el de residencial. ¿Por qué es importante un poco, no lo dije al comienzo, el tomar la parte de baja tensión? Porque el 65% aproximadamente de los clientes de la ANDE están en el rubro de distribución, en el rubro residencial inclusive. Estamos hablando de más o menos cerca del 1.000.000 de clientes, o sea, es bastante importante. Eso se refiere a los grupos de consumo. Y dentro de los grupos de consumo tenemos de vuelta justamente el nivel de tensión. Nosotros vamos a estar en el grupo de consumo, vamos a decirle de baja tensión, y el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo de una residencia. Alguien me va a preguntar, ¿y qué pasó de la tarifa comercial? La tarifa comercial desaparece ya con el pliego de tarifas 21. Hasta el pliego de tarifa número 20 estaba considerado como, vamos a decirle, un grupo de consumo. Pero hoy ya desapareció y está en un grupo otro, por así decirlo. Bien, y acá entramos en la parte de tarifas. Normalmente tiene vamos a decirle, un código. Entonces tenemos la categoría de consumo social, que en esta se establecen los descuentos que yo le había mencionado al comenzar y están determinados al inicio del pliego de tarifas, la categoría 141, que tienen la instalación de entrega, baja tensión, tensión de abastecimiento 380/3. Quiere decir que solamente la tarifa social es aplicable a suministros monofásicos. Y la llave limitadora es hasta 16 amperes. Y su consumo hasta 300 kWh. Estamos hablando de energía. Parece que el consumo es energía. Y la faja de consumo, estamos hablando de 0 a 50 kW, se cobra a 311 guaraníes por kilowatt. Entre 51 a 150, 349. Y entre 151 a 300, 365,45. Sobre este consumo, de 0 a 100, el descuento es 75%. O sea que el que está en esta faja que de 0 a, estamos hablando a 100 kWh, él tiene un descuento de 75%, o sea, solamente paga el 25%. El que está en el rango de 100, vamos a decirle 101 a 200 kWh, tiene un descuento del 50%, paga la mitad. Y el que está entre 201 y 300 paga un cuarto. A partir de 300 ya sale la categoría, no puede superar, es como les dije. Ahora, ¿cómo se financia esa subvención? Se financia a través del IVA. O sea que todo el IVA que la ANDE tiene, el ANDE es un elemento, es un ente de retención de impuestos. Entonces, todo el IVA que cobra la ANDE, de ahí saca lo que esta gente, vamos a decirle, está consumiendo en forma, lo que hay que subvencionar, vamos a decir, y el resto transfiere al tesoro.
Esta es la categoría más numerosa en la que nosotros estamos prácticamente la gran mayoría. La categoría 142, que es línea de baja tensión, tensión de abastecimiento 380 o 220, y habla de una carga contratada hasta 30 kilowatts. Esto vamos a hacer después una salvedad. Por ahora vamos a tomarlo como tal, porque en realidad uno puede hoy puede contratar en baja tensión mucho más que esos 30 kilowatts, pero hay que hacer lo que se llama una consulta previa, que también les voy a mostrar. Dentro de esta categoría 142 se establecen las fajas de consumo de acuerdo al consumo que con precio diferenciado. Si uno consume de 0 a 50, paga 311. Por ejemplo, de 301 a 500, la tarifa ya le sale 403,82. De 501 sale 420 y mayor a 1000 kWh ya paga más. Quiere decir que el que tiene un consumo muy elevado paga esta tarifa que está acá. ¿Sí? Y acá tiene la observación donde dice que el consumo total registrado, si fuera el caso, será facturado aplicando un solo precio a la faja tarifaria que corresponde a la totalidad del consumo. O sea que no es que se discrimina a los primeros 0 a 50, no, directamente si uno tiene más de 1000 kWh, ya le cobran a 435 todo el consumo. También hay, vamos a ver en una factura, hay un ítem donde siempre se dice consumo mínimo. El consumo mínimo está determinado por esta tabla, en base a los kilowatts que uno va y contrata. Si yo contrato hasta 3 kilowatts, entonces mi consumo mínimo, use o no use, va a ser 15 kilowatts. Si yo contrato 24 kilowatts, o sea, 24.000 vatios, mi consumo mínimo, use o no use, es 240 kilowatt hora, ¿sí? Que me van a ir facturando mes a mes. Luego tenemos otros consumos. Acá ya entran los consumos, por ejemplo, los gubernamentales, aquellos que no están en la categoría que vimos anteriormente, que tienen tarifa única. Ahí ya les cobran un solo monto, 406. Luego tenemos el grupo industrial. Fíjense que el grupo industrial también, pero en baja tensión, tiene un precio menor. Acá nosotros habíamos visto que en el grupo de consumo estamos de 435, el que tiene más de 1000 kWh. Mientras que acá tenemos nosotros 406. Por eso que a veces la gente quiere estar en industrial. Pero para eso hay que tener una constancia de una actividad industrial que está expedida por el ministerio. Bien, esto un poco así, a grosso modo, nosotros vamos, recuerden un poquitito, vamos a estar trabajando en esta categoría, en la categoría 142 en nuestro ejemplo. Bien, ahí tenemos una factura. Puse sin ningún ánimo de vedetismo, por favor, no lo miren. Era solo efecto de demostrar cuáles son los conceptos que nosotros tenemos que ir viendo en una factura. Básicamente acá tenemos todos los conceptos que son como el número de factura, el número de timbrado, la cuenta corriente catastral, este NIR que aparece acá, que es el número que identifica en alguna medida al suministro, que acá se repite como NIS. Acá aparece inclusive con la fecha de actualización, etcétera. La agencia, el RUC, etcétera.
Acá en el nombre aparece el nombre de la persona que en este momento está en alguna medida usufructuando el suministro. Y acá el titular del contrato, en este caso, es el mismo. Pero suele suceder que, por ejemplo, acá hay un titular del contrato, vamos a suponer el dueño de un local que alquila a una empresa, entonces la empresa puede poner acá, por supuesto, vía administrativa, el nombre de la empresa para que le facturen la energía eléctrica. Pero el titular del contrato es aquel que presentó el contrato con ANDE y que es responsable ante la ANDE. Esta dirección es la dirección del suministro. Uno puede tener la dirección donde recibe la factura, una dirección de pago, vamos a decirlo, pero esto puede cambiar. Puede ser que uno tenga varias sucursales. El ciclo, algo importante cuando uno va a analizar consumos es el periodo de consumo. ¿Sí? El periodo de consumo para ver cuántos días se le está facturando. Acá aparece la emisión y el vencimiento. Acá está la categoría 142, que es la que estamos viendo, ¿sí? Es residencial. Acá 32 días es lo que se facturó. Esta es la llave limitadora de 3x40 y un poco la actividad. Y acá van a encontrar ustedes las lecturas del número de medidor, etcétera, y el consumo resultante. En este caso, estamos hablando de 3.041 kilowatt-hora, que evidentemente supera el límite de, está por 450 guaraníes. Y el consumo mínimo es 240. Entonces, no se abre. Y acá aparece un recargo por mora, el importe del redondeo, alumbrado público. Acá aparece fraccionamiento, ley de emergencia. Recuerdan que durante la pandemia se dejó de, en algunos casos, de facturar y de pagar inclusive. Entonces esto después se fraccionó en 18 cuotas. Energía activa, que es lo que el costo de la energía, y el IVA. Estos valores de 10% que aparecen son los valores del IVA sobre estos conceptos. Aparece el total del mes, deuda anterior, total con comisión, sin comisión, etc. Bien, y ahora vamos a ir a nuestra planilla de cálculo ya. Vamos a ir avanzando ya con un poco más de rapidez. Yo les voy a presentar un Excel, que es el que se utiliza en la empresa para hacer ese cálculo. Por eso es un cálculo bastante aproximado, bastante importante. El ejercicio de aplicación es un pequeño ejercicio que para poder comenzar vamos a hacerlo en alguna medida en 3 etapas. Vamos a hacer una primera conexión a la red en baja tensión, como siempre, y vamos a ver qué pasó. Vamos a hacerlo en la categoría monofásica. Tengo un poquitito de paciencia. Bien, vamos a realizar entonces un cálculo sobre ya está apareciendo. Bien, vamos a realizar una conexión, la red de distribución eléctrica la ANDE de una vivienda unifamiliar que consta de 3 dormitorios, una sala, una cocina y 2 baños modernos. Cada dormitorio cuenta con 2 bocas de luz, 2 tomacorrientes, a más de un ventilador de techo de 100 watts, en este caso uno solo, ¿verdad? Cada uno. La sala comedor cuenta con 3 bocas de luz y 3 tomacorrientes,
2 ventiladores de techo, los baños cuentan con una boca de luz y un tomacorrientes. Uno de los baños cuenta con una ducha eléctrica tipo Lorenzetti de 4400 watts. Entonces, esto nos pide determinar la potencia declarada para la conexión, la llave limitadora, un pequeño error, y la llave principal si es que es necesario. Hicimos un detalle de carga que es importante para saber cuánto es la potencia. 11 tomacorrientes, que serían 1100 watts. Ventiladores de techo con las bocas de luz. Al final tengo, podemos hablar rápidamente de 6400 watts. Vamos a recordar ese numerito. Creo que me falta un ventilador de techo. Vamos a poner 6500 watts. O sea, 6500 watts, entonces va a ser nuestra potencia total. Vamos ya a conectarnos por primera vez en la ANDE. Entonces, 6500 watts. Eso es lo que vamos a conectar. Entonces, vamos a irnos al Excel. Bien, ahí creo que todos tenemos ya acceso al Excel. Ustedes van a ver en este Excel, entramos acá abajo, tenemos los cálculos para las categorías, ¿sí? Distintas categorías. Nosotros entramos en la 1042 o la 142, que es la que nosotros vamos a utilizar. Yo voy a conectarme por primera vez, entonces acá pongo 6500, dijimos. Vamos a usar 6500. Le doy Enter y la dimensión de frente es 12 metros. La diferencia entre la potencia actual y la anterior es 6,5 kilowatts. Esto les voy a explicar para qué es. Acá, en esta franja, ustedes pueden ver la tasa de conexión KPL. ¿Sí? K es una constante que vale 1500. ¿Sí? P es la potencia que voy a contratar, 6,5. Y 12 son los metros de frente. Entonces, el KPL, que se conoce como tasa de conexión, es 117.000 guaraníes sin IVA. Eso es lo que yo le tengo que abonar a la ANDE para que me puedan conectar. Ahora bien, si yo quiero ahora, el derecho de garantía es como si fuera vamos a decirle, cuando uno alquila un local, va y le piden un mes de garantía o un mes de señas, como quieran llamarle. Es lo que uno deja por cualquier eventualidad. Bueno, en la ANDE lo que uno deja es una garantía de consumo. El día de mañana, si uno se retira a la empresa, puede ir a pedir que le devuelvan su garantía. De hecho, eso es factible. ¿Cómo se calcula esa garantía? Es el tema. Para eso necesitamos esto que está acá. Fíjense, tenemos 6,5 kilowatts de diferencia. Estos 30 significa los días del mes. Y este 2 se supone que son 2 horas trabajando a full por día. Es un consumo estimado. Y eso me da 390 kilowatt hora. Con esos 390 kilowatt hora, fíjense que está acá, está dentro de este rango entre 300 y 500, entonces me da 157.490. Esto que está acá, y eso ya completo aparece con valor anterior, que es mínimo que siempre ponen. Acá está los 157.000, le aparece 203.000. Entonces, el total que uno tiene que abonar es este valor que está acá en rojo, que es el 286
1190, esto que está acá, fíjense. ¿De dónde sale? Acá la pregunta que siempre surge también es ¿de dónde sale este 2? Esto es fácil de determinar. De diferencia, días del mes. Este 2 sale acá en una tablita auxiliar, donde uno verifica que baja tensión doméstico. Para hacer ese cálculo dice 2 horas. Es un poquito, era del pliego 20, o sea que se mantiene, y es 2 horas. Por ese motivo, acá en el 1042, ¿sí?, figura 2. Y entonces eso es lo que voy a pagar. Esto es un suministro monofásico. ¿Por qué es monofásico? Porque el reglamento de ANDE establece que hasta 10.000 vatios o 10 kilowatts de potencia instalada, la conexión será monofásica. Por encima ya es trifásica. Vamos a suponer ahora, recuerde que teníamos 6.500 y ahora vamos a irnos, pusimos aire acondicionados, más calefones, y voy a ir a 15.000 watts. O sea, ya tengo que hacer trifásico. ¿Cuánto más tengo que pagar? Entonces, en la potencia actual, voy a poner 15.000. En la anterior era 6.500. Fíjense cómo las cosas cambiaron. Ahora la diferencia es 8. Ya es trifásico. Acá no hace la diferencia porque la diferencia se ve en la potencia. Fíjense que ahora el consumo esperado era 510. Para la garantía está ya acá. Y otra vez la tasa de conexión que tengo que pagar por aumento esta vuelta es de 153.000 guaraníes. Y recuerden que este 8,5 es de acá. O sea que está relacionado a un Excel que está ligado. Y esto es un poco la discriminación de lo que estamos viendo. Hasta allí creo que está todo bastante claro. Ahora, ¿cuándo se usa este K1 que está acá? Este K1 que está acá, el límite anteriormente era de 30, a partir de 40 kilowatts ya se tenía que poner en media tensión. Hoy día ese límite se fue un poco más. Estamos hablando prácticamente de 66 kilowatts, se puede todavía baja tensión, pero eso significa que la ANDE tiene que hacer algunos refuerzos y que normalmente transfiere al cliente. Por encima de 40.000 watts ya entra en vigencia el K1. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros crecimos enormemente. Entonces nos vamos en nuestra casa se volvió impresionantemente grande. Entonces vamos a ponerle que tenemos 50.000. Es el solo efecto de ejemplo, por favor. Y esto era 15.000. 15.000. O sea que ahora es 35 kilowatts. Estamos haciendo de repente un ejemplo un poco alto. Fíjense cómo varía. Esto no sigue cambiando, sigue igual. Lo que varía un poco es esto. Fíjense que la garantía se fue ya por encima de los 435, ¿sí? Y acá ya aparece el K1. El K1, fíjense que es 197.000 respecto al K, es bastante fuerte. Entonces, eso porque la ANDE tiene que hacer esta inversión, vamos a decirle. Entonces, ahora lo que hay que abonar es de 3.575.571. Y por último, quería mostrarles algo de lo cual muchos de ustedes ya saben. Traté de ser un poco lo más breve posible para no llevarles demasiado tiempo y estar atento a sus consultas. Esta es la solicitud de abastecimiento de energía eléctrica que se conoce como la SAE, le llaman. Antes se llamaba carátula amarilla porque era un cartón amarillo, realmente era un contrato en cartón. Tenían los mismos conceptos un poco modificados, donde básicamente tienen todas las informaciones referentes al suministro,
el tipo de conexión, el tipo de acometida, si va a ser, nosotros usaríamos esta parte, la parte de baja tensión, vamos a decirle. Acá, ¿qué es lo que se quiere hacer respecto a si va a ser nuevo, si vamos a dividir la instalación, vamos a cambiar de sitio, vamos a aumentar la carga? Lo que nosotros hicimos fue el nuevo, tuvimos que hacer uno, después hicimos aumento de carga y después 2 veces, y así sucesivamente. Acá tiene que ir la información del referente al electricista responsable con la categoría del registro, la cédula, y acá las informaciones referentes al titular del suministro. Evidentemente, para cada nivel de potencia contratada, se necesita tener un determinado nivel de profesional electricista. Bien, básicamente, como les dije en su momento, la idea fundamental era hacer ese cálculo de respecto justamente al costo de estar conectados a la red de Ande y por último lo que les quería dar a ustedes, por eso que estoy buscando un poco acá, también en la lamentablemente no está esto moviéndose, unos links donde ustedes podrían en todo caso entrar para ver el pliego de tarifas, ver cuánto es su consumo. Inclusive esta misma presentación está en YouTube, que se les puede ir facilitando. Hasta aquí llego yo, ingeniero Pessoa, y aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, por favor, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Pueden ir levantando la mano para ir seleccionando a quién le va a hacer la pregunta al ingeniero Faustino. Acá creo que un compañero escribió, dice: buenas noches, ingeniero, ¿qué pasa si yo como usuario no aviso a la ANDE que tengo más electrodomésticos? Bien, esa es una muy buena pregunta. Por ley, o sea, por reglamento, por llamarle ley, nosotros estamos obligados a comunicar los aumentos de carga. La idea de los aumentos de carga es para que justamente en un sistema de previsión de redes uno pueda saber cuando en un barrio o en un lugar un transformador podría, hoy día ya hay, siempre hubo esa tecnología hace un montón de, y hoy creo que la ANDE está en ese tema también ya, de hacer una especie de monitoreo de las redes de distribución. Evidentemente, en las redes de transmisión, el sistema SCADA existió hace años, ¿verdad? Cada día está más, vamos a decirle, perfeccionado. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que va a pasar es que si uno no tiene en regla su instalación y no tiene declarada la carga real, ante ante un reclamo, una avería de electrodoméstico, por ejemplo, podría no ser atendida por el hecho de que no hubo comunicación de aumento de carga o fue consecuencia de una sobrecarga de ese tipo. Vamos a hablar mal y pronto, como dice, ¿qué es lo que primero hacemos nosotros, hacen los técnicos especialistas que se van en la casa de uno y de repente la llave limitadora ya está operando porque hay un exceso de carga? Lo que hacen es cambiar. Total, tomando los cuidados, cosa que esa llave no tendríamos que tocarla nosotros, ni siquiera al medidor. Eso dice claramente el reglamento, pero lo hacen. Entonces, ahí es donde hay esa distorsión. De ahí que ustedes van a encontrar todavía en muchos lugares llaves de 10 amperes como llave limitadora inicial, vamos a decirle, eso cómo sabemos. Y en la factura está la llave limitadora.
Van a encontrar muchos que dicen 1 por 10, pero ya hace rato que se cambió la llave. Evidentemente crea un problema administrativo y por supuesto va a crear un problema técnico posterior. Acá hay un compañero Darwin, dice, Sí, desea preguntar uno de los conceptos de la factura. ¿Cuál es tu pregunta, Darwin? Sí, buenas noches, Mm, profesor. Buenas noches, compañero. Yo soy Darwin Franco, alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica. sí. Quisiera preguntar el tema del concepto en sí, en qué se basa el importe de redondeo que figura en la factura y después nuevamente hay un ajuste de redondeo. Muchas gracias. Y normalmente lo que yo sé por lo menos en el tema del redondeo es que lo hacen cuando no hay una cifra exacta o cuando de repente no hay lecturas. Entonces se suelen tomar promedios, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero los redondeos no suelen ser demasiado grandes, que yo sepa, ¿verdad? Hasta ahí yo sé del tema del tema de la factura en sí, ¿verdad? David Villalba Ahí, consulta. eh, sí, ¿Los usuarios de tarifa social pagan KPL y garantía? no, de hecho que no. De hecho que normalmente eso está subvencionado, ¿verdad? Los que están en la tarifa social. Eh, Hoy sucede lo siguiente también, que algo que es importante que ustedes sepan, cuando uno se va a conectar a la ANDE, no es necesario a veces el pago en el acto del KPL y de la garantía. Normalmente eso viene en la primera factura y ahí uno puede pagar todo o en todo caso lo que puede hacer allí es, ahí ya puede fraccionar de la modalidad de pago que pueda hacer. Pero normalmente, hoy por lo menos las veces que a mí me tocó hacer una tramitación, en la primera factura le aparece los conceptos de tasa de conexión y garantía de consumo. Otra consulta, ingeniero. Marcelo Ortiz pregunta, mi Sí, consulta sería sobre la tarifa monómica y binómica en media tensión. ¿Qué diferencia hay entre ellas? bueno, ningún problema. La idea es, como le dije, esta charla era un poco sobre baja tensión, pero ya que esa consulta les va a servir a todos. No hay ningún inconveniente al respecto. La monómica, como el nombre le dice, es una sola tarifa, ¿no? Una sola tarifa normalmente es un grupo de consumo, en general suele ser industrial, donde hasta cierta potencia, ahí ya se contrata potencia. No sé, ya no hablamos de energía, hablamos de potencia. 50, la monómica es vamos a decirle, una categoría transitoria que tendría que haber durado 2 años nomás, ¿no? Pero como efecto de la pandemia y compañía, esto se fue extendiendo y se va extendiendo. Es la categoría 413 en media tensión eh, y tiene un valor único, valor tarifario único, no importa. Ya en media tensión, como les dije, para aquellos que les interese un poco, se tiene en cuenta el horario fuera de punta y el horario eh, de punta, horario pico, el horario donde hay más consumo, porque en el horario donde hay más consumo, la tarifa es más cara. En el caso que nosotros estamos viendo, en el caso que nosotros en el caso que nosotros acotamos a baja tensión, ahí la tarifa es monómica, solamente que la tarifa residencial varía un poco de acuerdo al consumo. El binómico es más caro en punta que en fuera de punta. Pero cuando lo discutamos, en muchos casos conviene que uno tenga la tarifa binómica de acuerdo a su actividad. Por ejemplo, una panadería que trabaja solamente a partir de las 10 de la noche, la tarifa binómica le conviene muchísimo. El alumno Rodolfo Román consulta, las pérdidas negras por conexiones clandestinas, ¿cómo son Sí, castigadas por la ANDE? bueno, ese es todo un tema.
Ese no es un tema que tiene, normalmente cuando si se interviene y se detecta, se hacen actas, se hacen multas, etcétera. Pero eso ya es un tema, ya es inclusive un tema penal. Es un cáncer, entre comillas, con el debido respeto al cáncer, ¿eh? Para todo, no solamente para Andes, es en el mundo, prácticamente, fundamentalmente en países como el nuestro, en vías de desarrollo, ¿verdad? Acá en Latinoamérica, ese es un drama que realmente se necesita muchísimo, vamos a decirle, mucho, podríamos decirle, trabajo de conjunto, porque tiene que haber un trabajo técnico, tiene que haber un trabajo financiero y un trabajo legal, porque el hurto de energía está tipificado, pero normalmente el control se hace para los grandes clientes y siempre hay gente que hurta. Es un tema lamentable porque también tiene un aspecto psicológico, porque el que hurta energía eléctrica es un potencial defraudador de otros servicios. El que le roba a la ANDE ya le quiere robar ya a ESAP, ya le quiere robar a Copaco, ya quiere hurtar señales de tío. Por favor, no estoy haciendo ningún juicio de valor si los servicios son caros o no. Eso es otra historia. Estamos hablando del tema ético, ya defraudar o no. Y van a ver ustedes que hay gente que se pasa defraudando todos los servicios. Y encima, lo que es más duro, eh, se burlan de los que pagan, un poco así. Otra consulta, ingeniero. El Sí. estudiante Gómez consulta, ¿cuál es la diferencia entre la monofásica y la trifásica y cuál conviene para un domicilio doméstico con muchas personas? Bien, como bien lo establecimos, el reglamento establece que de acuerdo a la potencia instalada, ¿verdad? En la potencia instalada hay un método, los que están en instalaciones eléctricas saben cómo se hace, no es muy difícil, es computar cargas, y si esas cargas están por debajo de 10.000, se puede conectar monofásico, o sea, se conectan a una de las fases de la calle y al neutro. Entonces la tensión es 220. Superando eso, es necesario ya conectarse a un sistema trifásico. Eh, Hay que aclarar lo siguiente. El consumo en sistema monofásico y trifásico es lo mismo. No caigan en la tentación de decir que el trifásico uno ahorra energía. No, no ahorra energía. Lo que pasa es que el trifásico evidentemente tiene mayor facilidad en distribución de energía en la casa. Es como si haciendo un símil hidráulico, yo tengo una cañería que entra en mi casa y tengo 3 cañerías adicionales. O si no, ¿qué es lo que sucede? Si tengo todo sobre un solo caño de agua, hay un problema y me quedo sin agua en toda la casa. Y pasa lo mismo en el sistema trifásico y monofásico. Evidentemente, en los cálculos internos de los conductores, el trifásico usa conductores más delgados, menos gruesos, vamos a decirle, que un sistema monofásico. O sea que por comodidad, por seguridad, para mí es mucho mejor el sistema trifásico. Sí, le da mucha más confiabilidad al sistema. Absolutamente, O- absolutamente. Stephanie Cabrera hace una consulta. Hago una consulta sobre lo que ocurrió en mi ciudad, que a Sí. muchas personas venían pagando 50 a 90 mil y luego vinieron de 4 a 11 millones. ¿Cuál fue el error en ese caso, profe? Y puede ser un error de lectura. Es lo razonable. Pensar que fue un error de lectura. Durante la pandemia hubo famosos problemas también de medidores, aparte de algunas estimaciones. O sea, habría que tener todos los elementos de juicio para determinar qué es lo que pasó realmente. Lo que yo puedo decirles respecto a si hay consumos así extremadamente altos, evidentemente que hay una anormalidad, porque quien más que menos tiene un consumo promedio. Eso es lo que hubo, a mi criterio, una equivocación en el tema de la pandemia. Cuando se inició la pandemia, al no haber lectura de medidores, se tomaron promedios muy altos. En el mundo, lo comento para que lo sepan, normalmente en países de primer mundo se lee una sola vez al año.
y se hace un promedio durante todo el año y se hace débito-crédito. Evidentemente, el sistema financiero está preparado, los electricistas están patentados, son los representantes, los trabajadores, hay otra transparencia. O sea que el promediar consumos no es cosa de Paraguay. Eso es, por eso le digo, depende de cada cultura también, ¿verdad? Entonces, si en el caso, viendo el caso de la niña que hizo la consulta, evidentemente hubo errores que habría que ver. No quiero arriesgar a decir qué es lo que pasó antes, pero que sí hubo errores, los hubo, y yo creo que habrán resuelto. No sé el final de la historia, ¿eh? Otra consulta, Inge. Señor, Marcelo Ortiz, ¿qué es el concepto de descuento que se aplica en la tarifa social? ¿qué es el concepto? Sí, Y el concepto de descuento en la tarifa social es justamente teniendo en cuenta el nivel de pobreza de las personas que están en esa categoría. Fíjense que el primer nivel prácticamente es de 0 a 50 kilowatt hora. Un consumo prácticamente de una lámpara y un toma corriente, una cosa así, nada que ver con tener una ducha eléctrica, no, casi nada, tal vez un pequeño ventilador, una cosa así, prácticamente para que, para que tenga algo de energía, su consumo de 50 es muy pequeño. Entonces prácticamente esa persona paga, vamos a decirle, el 25% o nada más de, de lo que está consumiendo. Y si estamos hablando de 50 kilowatt hora, pongámosle que un promedio de 350 guaraníes, 50% de 50, estamos hablando de cuánto, 15.000 guaraníes. 15.000 guaraníes, se paga un cuarto, son 2.500, 3.000 guaraníes. Entonces es un consumo bastante bajo, ¿verdad? Entonces, prácticamente es para personas que están con muy escasos recursos. No sé si está satisfecha su consulta. Marcelo Ortiz. Otra consulta ya es un poquito más. eh, Dice, ¿en qué perjudica a la ANDE el desequilibrio de cargas en un sistema trifásico, específicamente en residencias? Normalmente en las residencias hay una compensación del desequilibrio. Si son todos trifásicos, evidentemente va a haber la corriente de desequilibrio va a ir por el neutro, o sea que no le va a afectar demasiado. Entonces lo que suele hacerse también cuando se hace un buen control de redes, que es lo que se hacía en su momento, yo recuerdo que lo hacíamos, era ir alternativamente colocando, por ejemplo, los suministros monofásicos sobre una fase, alternando sobre la otra, así como uno lo hace en la casa. En la casa, si yo tengo varios equipos acondicionadores de aire, tengo un RST, no voy a colocar todos los aires sobre la fase R, voy a colocar uno sobre R, otro sobre S, otro sobre T, para que en algún momento dado, cuando trabajen los tres juntos, estén una fase en equilibrio, si no corro ese riesgo de que haya un desequilibrio, ¿verdad? Eso se puede ir inclusive ajustando, un poco con la experiencia uno va tomando carga y va haciendo el ajuste, ¿verdad? Acá hay otro eje que más viene de dimensionamiento. Dice, para la carga Sí, de 10.000 vatios para una instalación monofásica, ¿cuánto tiene que ser la sí. sección de un conductor en milímetros cuadrados? Bueno, vamos a arriesgar un poco, yo sé que tengo varios aquí estudiantes de instalaciones eléctricas y saben que yo siempre les hincho con el tema de que tienen que ver qué tipo de instalación es. Y hay el famoso anexo 6 del tablero, perdón, del reglamento de baja tensión, que de acuerdo al tipo de conductor y al tipo de instalación,
tiene una corriente admisible. El tema que hay que tener mucho cuidado siempre es el dimensionamiento del conductor, porque ese es el que suele quemarse, suele soltarse, se derrite, etc. Básicamente se usa si vamos a ser monofásico, tenemos que usar la fórmula, la potencia dividido la tensión, ¿verdad? Potencia 10.000 dividido 220, estamos hablando cerca de 50 amperes, ¿sí? Si consideramos que un cable de 4 milímetros podríamos tener 6 amperes por milímetro cuadrado, entonces uno de 10 sería más o menos, así tirando mal y pronto, por favor, no es un cálculo exacto, el mínimo tendría que ser de 10 milímetros cuadrados, considerando que va a estar aireado, etc. Si esa misma potencia fuera trifásica, que suele ser la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y en ese caso, en vez de dividir por 220, ya se divide por 660. Entonces estamos hablando ya prácticamente, en vez de 50 amperes, estamos hablando ya cerca de 20. Entonces ahí está la gran diferencia. Y para un conductor de 20, sí o sí, para 20 amperes tenemos que usar por reglamento como mínimo 4 milímetros cuadrados. Entonces, en costo, uno de 4 con uno de 10, ya hay diferencias. Solamente que en el trifásico usamos 3 de 4. O sea que es un análisis técnico-económico y ahí estamos nosotros, los ingenieros, los estudiantes de ingeniería, los especialistas en dimensionamiento que tienen que sacar punta al lápiz, ¿no? Exactamente, Inge. Última consulta. Sí. ¿Cómo se hace con el consumo cuando uno vive en una villa? Ya que ellos no usan medidor. Bien, hoy no sé cómo es el sistema que están trabajando con las villas. Cuando en algún momento dado tuve la oportunidad de trabajar, cuando comenzó a gestarse, vamos a decirle, este lugar, Pelopincho, creo que es ahí en el barrio Ricardo Brugada, había un núcleo de gente que quería pagar la energía, pero no tenían un montón. Entonces hubo una comisión, estaba no recuerdo, un cura párroco, donde ellos tenían un medidor único. Y ese medidor único, les comento también, era a moneda. O sea, era como esos teléfonos públicos, ¿no? Era a moneda el medidor, un antiguo medidor, por supuesto, una tecnología antigua. Hoy estamos hablando de medidores con tarjeta, con chip. Y ellos se pagaban, cargaban las monedas y se distribuían la energía entre ellos. Yo no sé si eso es el sistema. Sería como si uno tuviera un edificio de departamentos donde el consorcio se encarga de cobrarles a todo, una cosa así. No sé las soluciones que hoy le están dando porque hay muchas soluciones que son de política social. Soy un orientador del capítulo No sé si le satisface su pregunta. de la Universidad del Cono Sur de las Américas. Bien, si quedó alguna consulta en el tintero, algo que, vamos a decirle, no fue evacuado, entonces, por favor, no duden en comunicarse conmigo, aunque veo acá una consulta de Cristian Cardoso. Sí. Profe. Un ratito. Profe, tu audio no anda. Un ratito, sí. Ahí ya está. Sí. Ya está. Dice, buenas, profe, mi consulta es, ¿qué pasa si no llega la tensión de 220 voltios o 380 en el domicilio? ¿Qué se hace? Bien, en ese caso hay que presentar necesariamente un reclamo por baja tensión, ¿verdad? Y determinar cuál es el motivo de la baja tensión. Porque si acuérdense lo siguiente, la baja tensión normalmente se da por la distancia que está uno de las fuentes. Cuando uno calcula, hace el cálculo de baja tensión, normalmente tensión hace corriente por longitud. O sea, tiene dos aspectos. La corriente puede ser baja, pero si la longitud es muy alta, hay una gran caída de tensión. La caída de tensión máxima permisible en las redes de ANDE es del más o menos 10%. O sea que en su domicilio tiene que
llegar como mínimo 200 voltios, como mínimo, pero es baja tensión. Eso significa que hay que hacer un reclamo y hay que ver si qué problemas hay para que la ANDE refuerce las instalaciones o coloque un transformador cerca o haga una sistemación. Eso ya depende de cada, pero uno tiene que hacer un reclamo por baja tensión. Se puede hacer directamente a reclamos como antes hacíamos o se presenta por nota, ¿verdad? Ahí ya no hay más otra consulta. Perfecto. Como les digo, una vez más les ruego primero agradecerles por la atención, por la oportunidad que me dan de estar en contacto con ustedes, con las disculpas del caso, de repente por algunos inconvenientes que no pudimos llevar en forma muy más dinámica a lo que estábamos esperando. Y bueno, creo que queda en el tintero, si es que están satisfechos, mínimamente por lo menos, llevar a otra segunda parte, que ya sería media tensión, ¿verdad? Que a lo mejor les interesa también. Entonces ya muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Gracias, profesor. Buenas noches a Gracias, todos. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, profe. Profe, Cristian Cardoso. ¿se puede hacer una consultita más? Viste que yo pregunté con el tema de cuando no te llega la potencia que te tiene que llegar a la casa, ¿no? El nivel de tensión. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo hago la gestión para que vengan, ¿verdad? A ver la ANDE, revisa, bueno, falta un transformador. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda normalmente? ¿Y ese se tiene que pagar otra vez? ¿O cómo es? Mira, la política de hoy no sé cómo está, tampoco los tiempos, porque eso puede, normalmente depende mucho de la disponibilidad de los materiales, depende también de la zona, o sea, hay varios factores que se tienen en cuenta. Yo no arriesgaría a decirte, te van a hacer inmediatamente, ¿verdad? Normalmente cuando hay varios usuarios, o es mucho, a veces se hace más rápido, se gestiona. No hace falta pagarle a nadie para que le haga más rápido. Eso es algo que yo me olvidé de repente. El tema del Pucané no existe, no debería lo existir. Una cosa que siempre se combatió y se sigue combatiendo. Mucha gente lo hace. Mentira que hay que pagar para que los trámites se hagan más rápido. Eso es historia. Así no vamos a hacer, va a ir ahí. Pero eso lo único que lleva es a que se hagan mal las cosas y el día de mañana uno pague las consecuencias. Fundamentalmente el usuario. Al final, si está en forma irregular, etc. Entonces, pero sí, yo sé que se atienden los reclamos. Hoy día está un poco más sensible ese tema porque las redes de comunicación, el tema de las redes sociales, hay más presión, vamos a decirle, de los clientes. Y como tendría que hacer, ¿verdad? Porque uno paga la energía que le está usando, ¿verdad? Dale, profe. Gracias. Okay. Cuando guste, Cristian, tu orden. Ya no hay otras consultas. No. Ok, entonces, no sé, yo me estoy retirando entonces, si es que me permitís. Sí, profesor, muchísimas gracias por su participación, por favor, estamos. Siempre para aportar en esta. No, al contrario. Aprendí muchísimo. En serio, no, dicen que el conocimiento adquiere valor en la medida que se comparte. Sí. Entonces, lo que yo compartí con usted hoy es una cosa que está ahí, no es ningún invento. Y es alguna cuestión de experiencia nada más que uno va viviendo. Hay cosas que quedaron en el tintero que seguramente en su momento vamos
ir aclarando de a poco. Bueno, para todos buenas noches, yo ya me estoy retirando. Muchas gracias y hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Bueno, ingeniero Pessoa, muchas gracias también y gracias a los que están todavía en el grupo. Vamos a ir cerrando. Sí, hay una consultita, licenciada, dice tema del video va a estar disponible. Sí, vamos a levantar en el aula. Seguramente ahí en el inicio del aula, como para que esté visible para todos. Vamos a estar levantando seguramente entre mañana y pasado cuando se hagan todos los ajustes. Excelente. Vamos a compartir. El cierre y la hoja de cálculo, eso iba a pasar el ingeniero en la brevedad para que puedan tener la hoja de cálculo que indicó el ingeniero. Todavía no me fui, estaba por irme. Volví. Sí, yo le voy a pasar a Maximino, le voy a pasar completo la presentación con los materiales en una carpeta para que dispongan de él, ¿verdad? O aquel que a lo mejor no puede acceder al ingeniero Maximino, me puede escribir directamente, ya sea a mi WhatsApp o a mi correo institucional y yo le hago llegar. Tampoco es secreto, eso está disponible, ¿sí? Genial, profe. Ok, hablamos. Hasta Muchas luego. gracias. Pues nada. Licenciado, ¿vas a cerrar o yo nomás la grabación? No, si puede cerrar, por favor, ya ahí.